Amigos de Cable Club, Canal 8 para toda la macrorregión sur, se ve en Arequipa, Moquegua y Tacna. Estamos con un moyendino, san franciscano, estamos en la tierra de escritores y poetas, Arequipa, sí, por el fondo de la catedral. Julio Mauricio Pacheco. Polanco. Hoy en Arequipa porque hay mucho que hablar, la producción literaria de Julio Mauricio es importante y hay que destacar. Hola, ¿cómo está Mauricio? Pues bien, estupendo y contento de que estés aquí en la sierra de la Ciudad Blanca de Arequipa. Hay que precisar ahí donde ves en el fondo de la catedral, en la década del 50 del siglo pasado, hubo una revolución. Acá, como ves, tiene la plaza una capacidad para 50.000 personas. Ajá. Se levantó Arequipa. Ajá. Con el poeta Francisco Mostajo, que dio un discurso de 3 horas, que dicho sea de paso nadie entendió nada. Hizo un repaso de la historia. Durante 3 días se paralizó Arequipa, Cusco, Puno. Eso fue en el gobierno de Manuel Odría, Apolinario Odría. Ajá. Y bueno, después de todo eso, Arequipa se le reconoció como el León del Sur. Revolucionario. Pero hay que considerar algo, lo dijo bien clarito Porqui, el alcalde de Lima. Ahora pues digan revolución, que han tomado el Grupo Gloria, el Grupo Yura, que han tomado el aeropuerto de acá de Arequipa. Digan pues Arequipa revolución. Acuérdate de esa época, fue difícil, Toda la avenida de Harrison tapeada, los locales comerciales, la banca, los malls, no fue fácil, ¿verdad? Fue vandalismo, hay que decirlo. Bueno, es mi opinión, es lo que yo creo particularmente. Y ahí estaba metido Evo Morales en contubernio con Pedro Castillo porque querían darle salida soberana a Bolivia por nuestro mar. Ajá. Y hay que precisar, estoy de buena fuente informado, de que bolivianos tenían DNI peruano. Y ellos iban a formar parte de ese referéndum que el expresidente Pedro Castillo quería convocar para, a través del referéndum, darle salida soberana a Bolivia por nuestro mar. Pero mira cómo está Bolivia ahora. Está en crisis, una crisis económica terrible. Y perdió Evo Morales, ¿no? De más de 20 años ha dejado el poder, ha ganado otros movimientos en Bolivia. Julio Mauricio, dime, tu historia, tu trayectoria literaria es importante desde Mollendo, ¿no? Bueno, hay que precisarlo, empecé a escribir precisamente en el colegio. Yo no era un alumno aplicado, era un alumno que sin embargo sí escuchaba a los profesores, al profesor Eduardo Miranda Medina, a Jorge Benavides Benavente, al recordado profesor Montoya, a René Muñoz, a ver, me estoy olvidando de alguien, no sé, al profesor Tumeyenque, al director Tumeyenque, hermano franciscano. ¿A qué voy con todo esto? Hay que precisar, esta información es clasificada. Cuando uno sale de la secundaria de un colegio, sea de Maldivia, San Francisco, etcétera, sale con un código. Y con ese código, si uno postula a la universidad, es como un expediente, como un file. Julio Mauricio Pacheco Polanco tiene estas características. Habían puesto en la libreta de notas, conversa con los profesores. Y yo decía, pero ¿para qué si esto no va a presentar a la UNSA? Había ingresado a un buen puesto en ingeniería industrial, a psicología, el más alto puntaje de su oficina de arquitectura. Fui invitado como alumno líder para filosofía y literatura, donde formé un círculo de estudios filosóficos diálogos, donde habían catedráticos y directores de escuelas y los muchachos de filosofía y literatura. O sea, tertulias, diálogos, conversaciones. Me sentaba a leer al ingreso del pie de la facultad en las gradas desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde promoviendo la lectura. Y no paraba de dialogar y tertuliar con quienes de pronto estaban interesados en los pensadores, los maestros de la literatura, los titanes del pensamiento. Bueno, ¿a qué voy con todo eso? Salimos con un código del colegio. Entonces yo en el colegio escribía, hacía poemas, hacía ensayos, compuse 30 canciones. Esa es la anécdota porque una muchacha que me conoció precisamente en la radio. ¿Te acuerdas cuando tú trabajabas a la par que yo en Radio Bahía? Bueno, me he mencionado. Yo sacaba un programa Milkshake y las chicas siempre llamaban, ¿recuerdas? Siempre llamaban. Y bueno, una muchacha en una de esas me pide que le componga una canción. Pero a mis 16 años, ¿qué iba a saber qué era el amor? Y compuse 30 canciones contestatarias. 30 temas contestatarios. Con Juan Carlos García Aramayo y Marco Antonio Gallegos Morales, que su padre fue jefe de Petro Perú de Mollendo en su momento. Fuimos a la sala de ensayos del señor Mesa, que en vida de paz, que ya no está en ese mundo. Rompí la batería, rompí el pedal del bombo, las tarolas. Bueno, en fin, escribía. Y dialogaba con el profesor René Calines Morales. Es más, te inserto el discurso de despedida de la promoción. ¿Ah, sí? Y el compromiso era rescatar y salvar al país.
rescatar y salvar al país. Ese fue así me inicié como escritor, si es que precisamente un año después, estando ya aquí en Arequipa, bajo Mollendo en 1989, un invierno, y estaba a punto de explotar. Tenía muchas preguntas interrogantes acá en la catedral, dialogaba todas las noches con los sacerdotes del Opus Dei. ¡Ah, caramba! Filosofaba con ellos, como filosofé en su momento con el reverendo Padre Gordillo, que fue mi asesor espiritual. Ajá. Pero mis interrogantes no tenían respuestas. Eran las preguntas elementales hasta que voy ese invierno de 1989 a Mollendo, me pongo en la orilla frente al mar y empiezo a escribir. ¿Por qué vivimos? ¿Para qué vivimos? ¿Alguien puede decirme por qué? Y ahí empieza el escritor en ciernes. ¡Ah, caramba! Salud por ello. ¿Qué tal motivación? ¿Qué tal motivación? Frente al mar me lo decían mis amistades, pero Mauricio, escritor con el mar ahí al frente como musa, ¿qué más quieres? Salud. Salud. Coca-Cola. Y ahí nace tu primera obra. O una de las primeras obras. Se gesta el viejo libro del Coro Mamut. Es un poemario épico que desde 1989 hasta el 2004 tardaría en ser publicada. Caramba. No con mi dinero, no con el dinero de mis amistades. Ya tuve un pasado muy rebelde y comprometido en la universidad. Recuerdo, voy a mandar un saludo a Sabino Amparo Najarro, claro, sí, que fue gobernador de Mollendo por parte del Partido Aprista. Estábamos reunidos en el club, ¿cómo se llama? La cancha, el club deportivo de Mollendo. Ahí donde hay reuniones de exalumnos. El club acuático. ¿El parque acuático? El parque acuático. Estamos reunidos conversando y Sabino me dice: Mauricio, a mí me llega el registro de personas peligrosas a Mollendo. Estaba viendo pues quiénes son las personas agitadoras, problemáticas, y de pronto le digo: Mauricio, yo soy Julio Mauricio Pacheco Polanco, dirigente y mártir de las juventudes de filosofía, literatura y sociología, uno de los perros más rabiosos de la UNSA, persona peligrosa y agitador. ¿Qué has hecho, Mauricio?, me dijo Sabino. Le dije: nada, fue la coyuntura y circunstancias no elegidas. Fui rebelde en la universidad porque allí era problemática, no solo en ingeniería y psicología, sino en arquitectura. Me uní a la causa de los jóvenes que querían un Perú mejor, distinto, diferente, si es que en los 90s. ¿Para quiénes existió la dictadura? Para el millón de personas que perdieron su empleo, para los que surgieron con las AFPs y que ahora reciben una miseria de pensión, papá. Exactamente. Bueno, hubieron muchas injusticias y a raíz de ello me gané la fama rebelde, contestatario, nihilista, agitador, poeta sobre todo. Lo que es un poeta: el poeta no hace poemas de amor, el poeta defiende las causas del pueblo. Felizmente ya a mis casi 54 años de edad he sentado cabeza. Quiero paz y tranquilidad, no comprarme pleitos ni meterme en política. Pero en todo caso son las anécdotas. Entonces, en 2004, un amigo de la Escuela de Literatura de la UNSA, de la Universidad Nacional San Agustín, sabiéndome escritor, poeta compulsivo que escribía a más no poder, por instinto, alguien que todavía no había alcanzado su ser, me dice: Mauricio, o Julio Mauricio, queremos que partas la poesía en dos. Vas a ser el primer poeta aquí en Arequipa en ser publicado. Y ahí surge el viejo libro del Coro Mamut, que ya cumple el próximo año 22 años. Y probablemente sea publicado, pero eso lo dejamos en stand-by. En stand-by. Luego que viene. Los cantos de la maldición. Otro poemario épico. Eso es en el 2005. Llenamos el auditorio del Paraninfo de acá de la calle San Agustín, que pertenece a la UNSA. Y después vino en el 2010 Los Derroteros de la Soledad, una novela donde participé con técnicas, psicólogas, psiquiatras, enfermeras. Hice un estudio interdisciplinario sobre la salud mental. Tuve la oportunidad de conocer a personas que padecían de trastornos limítrofes de la personalidad, depresión, autismo, esquizofrenia. Y bueno, escribo un libro sobre eso, lleno el auditorio del complejo cultural norteamericano, El ICNA, sí, precisamente. Y fue un éxito, se vendieron todos los ejemplares. Los videos están ahí en internet, hicieron cola, más de 30, 40 personas. Caramba. Y al año siguiente viene La Brevedad en el Tiempo, que es publicada por Alete y un sello editorial. Los libros que te he mencionado me los han publicado. Normalmente el escritor con su dinero paga para que le editen la obra, le corrijan
Y después le publican la obra, pero uno con su dinero es publicado. Así es. Estos libros a mí me los han publicado mis amistades. Quizás sea por mi voz fuerte, por mi rebeldía franca, mi actitud distinta y diferente ante la opinión de personas que guardan silencio. En la sociedad todos guardamos silencio. Al momento de alzar la voz es bien difícil defender el momento que precede a alzar la voz y hay que ser responsable y atenerse a las consecuencias. Después vendría cuando Venus jugó a ser perversa, ese año cuando fui a Mollendo, en el 2013, y recuerdo estábamos con Coquito Pastor, Jorge Pastor, Caracho, en la gloria de Dios descansa. Así es. Y contigo me dieron permiso para estar en tu radio, sacaba música de rock y hacía campaña en contra de las drogas y en contra de la corrupción. La anécdota, recuerdo, apenas empezaba mi programa, ¡bum!, los portones del comercio se cerraban con furia, todos los días. ¿Qué estaba pasando? Y lo ignoré. De ahí salió la novela Cuando Venus jugó a ser perversa. Al año siguiente, en el 2015, Historias de amor y sexo, 15 relatos de aventuras, mundanas con las muchachas. Y al año siguiente una novela política, que fue una entrevista que le hice a quien fuera decano de la Facultad de Derecho de la UNSA, Alberto Nacochea Mostajo, nieto de Francisco Mostajo, de quien te mencioné, fue el gestor de la Revolución del 50 aquí en Arequipa. Por supuesto que sí. O sea, de Prosape, buena familia, de buen linaje. Titulada Especulaciones sobre las conveniencias. Es una novela que se escribió sobre la marcha 2 semanas antes entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Sofía Fujimori Gucci en la segunda vuelta para elegir a quién se iba a elegir como presidente del Perú. Bueno, salió Pedro Pablo y bueno, en fin. Después surgió Un hombre soltero auspiciada por Fernando Zúñiga Chávez cuando fue alcalde de Matarani. Es más, en el Schuster, claro, mi querido amigo, que también quería ser escritor, me lo comentó, y me ofrece el trabajo del área de cultura. Te voy a pagar 5.000 soles, vente acá a Matarani, me dijo, quiero que me formes líderes. Bueno, converso con mi padre, papá, vamos, mira, Fernando me está dando, primero me daba comida, me daba casa, y la cantidad de dinero que te estoy diciendo. Y bueno, y vino la pandemia, papá. Vino la pandemia. Cambió el mundo, ¿no? Totalmente, cambió, papá, cambió de verdad, cambió la mentalidad y le cambió la vida. A ver, en el mundo murieron 28 millones de personas, estimado, y en el Perú se estima entre 300 a 350.000 personas. Pero son temas tristes, no hablemos de eso. Que existe algo que se llama la justicia del mundo. Lo he visto, tengo casi 54 años de edad. A mis casi 54 años he visto, no hay que practicar el mal, papá. No. Tampoco desear el mal, solo observar y ver y aprender de lo que se observa. He visto la justicia del mundo. El que procede mal, termina mal. Bueno, hablemos de Vizcarra, ¿cómo está ahorita, no? Sí. Pero, Julio Mauricio, dime. Hemos estado haciendo un seguimiento a tu carrera. Sí. Es uno de los pocos que tiene una producción importante que está en Amazon. Sí, bastante. En la internet, incluso has tenido Facebook y por tu forma de hacer las cosas está bloqueado en Facebook. Es decir, pero tu producción en Amazon es importante y muy interesante. ¿Cómo es que logras eso? Tantos libros. Porque soy fecundo, soy prolífico y porque de alguna manera donde vivo en 12 de octubre, que es la frontera con Yanaguara, acá en Cerro Colorado, hay mucha paz y mucha tranquilidad. O sea, en la noche hay silencio y aparte hay una especie de sinergia. Es como que si de pronto se dieran las circunstancias adecuadas, idóneas para ponerse a escribir de noche. Pongo a Beethoven, a Mozart, a Bach, o si no a Paul Muriat o Frank Purcell. Y bueno, pues tengo ese don, tengo, por decirlo así, esa virtud de conectarme con, a ver, Sócrates le llamaba Deimón. Sócrates le hacen beber la cicuta porque era un tipo que había corrompido las juventudes de una manera extraña. Interrogaba a todos con la mayéutica y hacía notar a esas personas que interrogaba, que supuestamente eran muy sabias, muy versadas, que dominaban su oficio, que en realidad no sabían nada. Y eso llama la atención de los maestros, de los venerables de Grecia, y lo llevan al juicio. Fue una tragedia lo de Sócrates porque en los frescos que se pintan, de Miguel Ángel, por ejemplo, hay uno muy interesante donde está Aristóteles y Platón. Cuando Sócrates bebe la cicuta, todos se toman la cabeza, lloran, no saben qué hacer. El hombre, que era la expresión máxima del pensamiento de Grecia,
estaba tomando la cicuta. ¿Por qué? Porque había desarrollado la filosofía. ¿A qué voy con todo esto? Donde vivo se puede filosofar. Y cuando se puede filosofar, como lo dijo Sócrates, tengo un genio, un daimón. Daimón es la voz interior o el genio. Ajá. Los católicos le llaman la voz de la almohada, de la conciencia, la voz de la razón. La masonería le llama el maestro interior, o el ir a dialogar con la conciencia, con uno mismo, para reflexionar y hallar solución a un problema. Y Sócrates dijo eso cuando lo llevan al juicio de la cicuta. Mi daimón me insta a hacer preguntas. O sea, yo no soy una persona que por propia iniciativa hace estas preguntas para hacer quedar mal a los que venían a ser sofistas. Sofistas se les llamó porque en realidad no sabían tan bien su oficio, si eran herreros, carpinteros, en fin, etcétera, o ingenieros o arquitectos. Daimón se llama. El daimón es el genio, la voz interior, y esto está bien esclarecido y registrado en la historia 4 siglos antes de la era de Jesús el Cristo, que insta a lo que se llama la inspiración del poeta, la musa, el numen, o lo que hace que uno de pronto escriba. Julio Cortázar dijo algo interesante, el escritor argentino, para los que han leído a Julio Cortázar: sucede un fenómeno extraño conmigo. Esta es la parte interesante de la literatura, porque cuando me siento a escribir en la máquina, esa Remington o Olivetti, siento que soy como un medium, como un interlocutor, y todo empieza a fluir con claridad. Si es que el escritor tiene la cualidad, reitero la palabra, siendo redundante, de esclarecer lo que no se entiende. O sea, muchas personas tenemos emociones, sentimientos, pasiones, pero no podemos definir lo que sentimos. Si el escritor logra definir ello, ya tiene talento, ya interpretó al ser humano, a la condición humana, o ahondó en la experiencia humana. Y esa es la virtud del escritor. O sea, a mí me ocurre algo, y muy bien ocurre un fenómeno. Muchas personas dicen: me siento mal, quiero irme al mar y tirarme y ahogarme. Definir eso con palabras ayuda al lector, pero lograr eso es el trabajo de un intelectual o un escritor. O sea, la fuente de inspiración es, en tu caso, sí, es propia, el lugar donde vives. Hay paz, hay tranquilidad, hay el espacio, sí, el ambiente necesario para producir. Así es. Y en esta producción, Julio Mauricio, dime. Entiendo que el año pasado una de tus obras ha sido seleccionada, fueron dos. Han sido seleccionadas por el INC a nivel nacional, ¿correcto? Sí, es verdad, es el Premio Nacional de Literatura convocado por el Ministerio de Cultura. Ajá. Me presenté en la categoría de ficción y no ficción. En la categoría de no ficción sacaste tú, estimado Ricardo, una nota de prensa con la novela Arrojados del Paraíso, 1000 escritos para recordar, que es una novela extensa de 1033 páginas. Y la otra en no ficción, donde también quedé finalista, titula 1268 páginas. Caramba. Contra la derrota cuando nadie dijo nada. Y todo eso fue gestado en el momento de la pandemia. Imagínate, encerrado y escribiendo, a más no poder, testimoniando, sacando un fiel retrato de lo que estábamos viviendo aquí en el Perú, al menos aquí en Arequipa. Bueno, y ahí surgieron dos monumentales obras que quedaron finalistas en el Premio Nacional de Literatura 2024 organizado por el Ministerio de Cultura. Si es que eso me motivara a inscribirme en Rentoca, que pertenece al Ministerio de Cultura y que favorece como un gestor o trabajador cultural quien recibe beneficios por parte del Ministerio de Cultura del Perú para poder sacar un sello editorial. O sea, yo tengo esa potestad. Puedo comunicarme con el Ministerio de Cultura, te dan varios números anexos, asesores, te indican cómo sacar un sello editorial, pero demanda tiempo. Claro, o sea, editar, corregir, o sea, porque vas a publicar 7, 8, 9, 10, 15, 20 autores, etc. Puedes también gestionar para la publicación de un libro, de uno mismo, o sea, en términos sencillos y simples. Y puedo gestionar también, porque dan becas, facilidades para ir Buenos Aires, Argentina, Feria del Libro de Buenos Aires, la Feria del Libro de Medellín en Colombia. El Estado paga eso. Ojo, los escritores viven del Estado, hay que aclararlo así. Guadalajara, la Feria de Guadalajara de México. La gloria es la Feria de Barcelona en España. Y ya para el Nobel, ahí recomendado, así que sé que en Mollendo hay muchos escritores. Me entero de esa novedad. Frankfurt es la meca. O sea, en este momento de la historia, hasta el 2030, que ya se piensa eso, estandarizar los estímulos económicos del Ministerio de Cultura,
da todos esos beneficios que he mencionado. O sea, si por A o por B moviendo hay un muchacho o un señor, porque yo tengo apenas 54 y sé a los 60, 60 años se es muy sabio, se sabe más, se ha estudiado más. Hace poco realizé un video, en Mollendo vieron 38 consulados. Sí. Hablaban hasta en hindú. Y sin embargo se comunicaban a través de, no sé, el clima, la primavera, el verano, el otoño y el invierno. 38 consulados. Era la Europa del Pacífico. Bueno, ¿pero a qué voy con todo esto? Si por A o por B, en Mollendo, solo en Mollendo, es información clasificada la que estoy dando. Se ponen de acuerdo entre 4 o 5 señores que quieren hacer una obra maestra, porque en realidad García Márquez hacía eso, juntaba a su alrededor 20 amigos y escribieron 100 años de soledad, El amor en los tiempos del cólera, y corregían ellos mismos la obra. Se sientan a la mesa, que se quedan hasta las 10, 11 de la noche, lo sé. Están jugando ludo, conversando, están dialogando en la frontera de sus casas. Lo he visto. Entonces se sientan a escribir una novela, se presentan al Ministerio de Cultura porque está en la página de internet. Presentan una obra maestra, la historia de Mollendo, monografías, como la de Torres de Muñoz, el recordado señor español que fue a Mollendo, y claro, él lleva el nombre del hospital en Mollendo. Bueno, hacen una obra maestra, se presenta a la página del Ministerio de Cultura, hay un número de teléfono, papá lindo, se me van hasta Alemania. No es ficción, llamen, hablen y pregunten. Ahora, lo del plan lector, lo que te estaba comentando, no, esto tienen que aprovecharlo. La costumbre aquí en Arequipa, ¿cuál es? Ya estamos ya próximos a septiembre. Septiembre, octubre y noviembre son los meses en los cuales los escritores van a San José, Maxule, el colegio Lord Byron, estoy hablando de colegios, el colegio La Salle, Sagrados Corazones, el Prescott, el Internacional, buenos colegios de clase alta. Los escritores con el editor llevan el manuscrito. O sea, no llevan un libro ya hecho, acabado, ya maquetado, editado. Llevan el manuscrito y lo presentan a la plana de docentes. O sea, el grupo de profesores le dicen, tenemos este libro, señor, por favor, evalúenlo, si quieren lo editan, lo corrigen. Y por favor considérenlo en buenos términos, buenas palabras, con mucha amabilidad de educación, considérenlo por favor si puede entrar al plan lector. Al entrar al plan lector se hace un contrato y se presenta el presupuesto de lo que es la maquetación, tipo de papel, el corrector de estilo, o sea, el acabado del libro. Se vende 200, 300, 500, hasta 1000 ejemplares. Sé de un amigo que va en las zonas periféricas de Arequipa introducir 50.000 libros de un poeta titulado que se llama Alberto Hidalgo, nominado 2 veces al Premio Nobel de Literatura, y es aquí de Arequipa. Pero bueno, estoy hablando de temas un poco pesados porque es literatura y la gente creo que quiere saber otras cosas más. Sí, exactamente. Y entonces logras este posicionamiento tuyo en Lima, pero van avanzando y cosas novedosas que aparecen en tu carrera aquí en Arequipa. Sí, dime. ¿Qué nos tienes para ahora? Ha habido una noticia importante que la dejamos para este momento porque es importante que la población sepa cómo la producción de un muchacho mollendino está llegando a estos niveles que muy pocos lo llegan, y creo que es un ejemplo a seguir a las futuras generaciones que están viendo el programa allá en la zona sur. Bueno, con Mauricio. Muy amable, gracias. Finalmente quiero mandar un cordial saludo al Puerto Bravo de Mollendo, mi terruño. Caracho, no tuve el coraje, la valentía, la gallardía, la hidalguía de darme esos clavados ahí en la guadita. Hay que ser bien bravo, Caracho. Yo estaba moviendo, pelonero, guapeador, mechador, y sin embargo no di la talla, moviendo, ahí sí hay gente brava. Y bueno, acá en Arequipa, de alguna u otra forma, se me conoce como el poeta mollendino, el rebelde, el niinista, el contestatario, el que de alguna u otra forma, como lo dijeron algunos adultos mayores, fui el león del sur, por haber sido una persona que, ¿ves en esta plaza? En la época de Fujimori habían como 40.000, 50.000 manifestantes. Pero es uno de ellos acá. Yo era el que alzaba la voz. Claro. Alzaba la voz y todos gritaban. Todos estaban en silencio, era dictadura. Mira la plaza, enfoca si quieres, había terror, miedo. La plaza es enorme, 50.000 personas. Así es, todos en silencio, las fuerzas del orden por todas partes, hasta que alzaba la voz y decía, abajo la dictadura, muerte el chino Fujimori. Pero eso entraba en política. Bueno, y todos se enardecían. Y empezaban a alzar la voz y empezábamos a protestar. Aquí en esta plaza me han motinado muchas veces. He hecho locura y media. A propósito de locuras y media, vi una transmisión tuya. Dime.
camino a Uchumayo, ¿no? Ya. Y te fallaron las zapatillas. Las zapatillas. ¿Cuál era la motivación ahí? Pero por supuesto, a ver, es un peregrinaje que quería hacer hasta el kilómetro 45 y tuve suerte, no estaría vivo ahora porque la carretera tiene un ancho y tiene un pequeño borde de 1 metro de ancho nada más. Y yo pasaba por ese borde dirigiéndome hasta Uchumayo y veía a mi costado los vehículos de carga pesada a toda velocidad, casi besándome, casi rozándome. Carambas. Bueno, llego hasta Uchumayo, pero ¿por qué razón? Quería ir hasta el kilómetro 45, pero al llegar a Uchumayo vi que el borde era más angosto. Ya no había espacio para caminar por los derechos de los adultos mayores, los derechos de los niños y los derechos de las mujeres. Ricardo, hombre hecho y derecho, de alguna forma no me casé, no tuve hijos, a decisión personal, pero es fácil ser hombre. Mujer no, las mujeres menstruan, ovulan, las mujeres son madres y cuando son madres de familia, llegan al 3º, 4º, 5º mes, no pueden moverse de la cama, están boca arriba. Y aparte de todo eso, ¿quién las atiende? Y si por A o por B, el varón salió fumando un cigarrillo y no volvió nunca más, ¿con quién se queda la mamá? Tiene que sacar adelante a los hijos. Voy al mercado San Camilo a comprar lomo fino, converso con la señora que me atendía y le digo, ¿cómo le va a usted? Bien, tengo hijos, qué bueno, le felicito. ¿Y su esposo? Mi esposo una mañana salió a comprar cigarrillos y nunca más volvió. Soy una madre luchadora soltera que saca adelante a mis hijos. O sea, ser hombre nosotros es fácil. Acá en este café estaba con una de mis amigas, pasaban las muchachas nórdicas, acá hay mucho turismo en Arequipa, sí, ¿has visto? Y le decía a mi amiga, muy guapa, muy bella, ella rubia, de ojos grises, arequipeña, oye, ¿ves esa muchacha? Es una princesa nórdica, ¿no? Es de Suecia, se embaraza. Por más bella que sea, tarde o temprano se va a embarazar. Me lo han dicho ustedes todo el tiempo. Nosotras las mujeres, esto me han dicho las mujeres que he conocido, podemos dominar el mundo. ¿Pero por qué no lo hacemos? Porque el reloj cronobiológico es más fuerte que nosotras. Tarde o temprano nos embarazaremos en contra de nuestra voluntad. Una de mis mujeres me dijo eso, Mauricio, tener un orgasmo y embarazarse es la gloria. Es la gloria. Pero bueno, espero que esto no llegue a esa información a los niños. Pero bueno, luego de esta travesía, esta caminata a Uchumayo, que claro, sí. un tema de seguridad, ¿no es cierto? Sí. Luego viene ya los anuncios, los contactos que te sorprenden, te contactan por tu valía en la literatura. Claro que sí. ¿Cómo fue así que te ha contactado? ¿Cómo que te dicen, hay este proyecto? A ver, vamos entrando ya en materia más interesante que sea la novedad para el Puerto Bravo Mollendo. Hace unos 3 días atrás, 3 días exacto, hay que ser preciso, se me ocurre un emprendimiento. Hablo con Mauricio Armando Núñez del Pro Aguiluz, gerente general del TISUR, compañero de promoción. Le digo, ¿sabes qué, Mauricio? Necesito un afiche, lo voy a publicar. Creo que te mandé el afiche a través del WhatsApp. Boceto, sí, perfecto. Entonces, lo pongo en la cochera, al lado de mi apartamento, pongo el afiche y me siento ahí. Y donde vivo soy popular. Pasan los vecinos y me preguntan, ¿esos libros? Qué bonitos, qué chévere. He vendido 50 libros en 50 novelas extensas, 200, 300, 400, 600, 700 páginas, en 3 días. Carambas. Y ahí viene el interés. Pero esto ya anteriormente, lo que te estoy comentando, este sello editorial importante, se viene trabajando hace meses atrás. Les envío una obra extensa, quieren editarlo. Esas son las reglas. El escritor es aquel que escribe y va a la imprenta y lo publica. El autor no, el autor pasa por un comité de evaluación editorial y le corrigen la obra. Y ahí sí me compro el pleito, sabe Dios que habrán puesto en la obra. Y tengo que defender eso. Pero en todo caso, esto ya se venía trabajando hace tiempo. Es un sello editorial importante de Lima, que en los últimos 20 años ha publicado 10.000 libros, estamos hablando de 10.000 autores. Es un sello editorial que cruza fronteras, que va al extranjero y que se acoge a los estímulos económicos del Ministerio de Cultura y aparte cuenta su propio capital, su propio dinero. Así que la intención es sacar la segunda impresión, no edición, impresión de mi ópera prima, el viejo libro del Corre Mamut, que cumpliría para el próximo año 22 años. 22 años. Así que vayamos con calma porque, lo digo bien claro, si hice el peregrinaje hasta Uchumayo, que si en el 2003 lo hice hasta Vítor, idealista y loco, pues quería salvar al mundo. Me puse en contacto con Santiago Juan Pablo II y me contestó el nuncio apostólico.
Rino Pasigato, quien estuvo en el Habemus Papa del anterior Papa del argentino, Bergoglio, creo que apellida. Bueno, quería salvar al mundo. Muchos ideales, o sea, el hecho de leer, el hecho de encontrarte voz a voz con los maestros de la literatura, te compromete con un mundo mejor, un mundo distinto, diferente. O sea, no es el hecho de que de pronto el joven haga locuras o disparates o de pronto sea rebelde sin causa como James Dean, el clásico de la película. No elegimos nuestras circunstancias, pero sí elegimos asumir el compromiso. Y esa es la característica de todo poeta o escritor. Está bien, soy indiferente ante el mundo, me dedico a hacer dinero, o por el contrario soy sensible y me uno a la causa del mundo. Ese es el poeta y el escritor. Julio Mauricio, la propuesta que te han hecho, ¿qué implica? Viajar, producir, exposiciones virtuales, ¿qué implica tu presencia en esta nueva propuesta que te han hecho a nivel nacional? Vamos, que se concrete para el próximo año, que son presentaciones de ferias de libros en Lima, en otras ciudades del Perú. Aquí en Arequipa estaría presente en la Feria Internacional de Libros, no este año, porque ya se han hecho las convocatorias, el libro todavía no hay imprenta. Pero sí, y el acuerdo es que yo no voy a estar presente ni siquiera en Lima, porque no puedo dejar solo a mi padre, ese es mi compromiso. Lo dije hace un instante, mi misión es cuidar a mi padre. Él tiene 84 años de edad, está muy bien de salud. 2 urólogos le dijeron a mi padre la última vez: oiga, señor Pacheco, usted le puede dar todavía hermanitos a su hijo Mauricio. Bueno, pero aún así, esa es mi misión. Con Raicito, mi hermano, él cuida a mi madre y yo cuido a mi padre. Ese fue el acuerdo. O sea, cuando empezó la pandemia, dije: Ray, ¿sabes qué? Esto es guerra sin cuartel. Acá no sabemos quién sobrevivirá. Tú cuidas a mamá, yo cuido a papá, y acá hasta las últimas consecuencias. Y bueno, ya ha pasado el tiempo, estamos 2025, finalizando el año, y viene esta propuesta. Así que si tuviera que presentarme en Lima, lo haré de manera virtual, que no hay ningún problema, porque se los he dicho siempre. Claro. Denme la oportunidad para darme a conocer y me convierto en un bestseller. Mire, Julio Mauricio, la verdad que es un placer estar acá en Arequipa contigo, en esta histórica plaza de armas de Arequipa, en la bóveda acá en Arequipa. Una reflexión última de la gente que nos ve, de los jóvenes que están en estos inicios, ¿no? Y están a punto de iniciar la partida, una reflexión para ellos. Ya, no solamente en la literatura, en todos los ámbitos. He estado en fábricas, he tenido trabajos como funcionario en un banco, he sido encuestador. A ver, en casi todos los oficios posibles, solo les puedo decir algo: la vida les va a enseñar a ser más fuertes de lo que son, quieran o no. A la fuerza se volverán fuertes. En el momento más crítico y difícil, cuando conozcan la experiencia extrema y la soledad total en el mundo, en ese momento recordarán que la vida los obligará a ser más fuertes de lo que son. Más fuertes, en la experiencia extrema. Cuando golpeen con furia, con piso llorando, la tierra donde estén. Cuando digan: ya no tengo esperanzas, ya no hay oportunidades para mí, ya me rendí, no doy más. En ese momento se darán cuenta de qué está hecho el Homo sapiens. ¿Por qué supervivimos como especie en este mundo? ¿Por qué hay dentro de nosotros esa fuerza que hace que sigamos existiendo y luchando, así sea por una quimera? Pero naturalmente para no todos es igual. Me he referido a aquellos que de pronto tienen un destino difícil. Para los demás será más simple de lo que puedan pensar, mientras a medida vayan avanzando en su camino y se den cuenta, vale la pena todo. Gracias, Mauricio. Por nada, estimado Ricardo, muchas gracias a ti.